Bien, continuemos entonces. Entonces, ahí tenemos el mecanismo entonces de abajo, donde vemos que una pieza se mueve a lo largo de otra que está fija, en este caso, esta barra gris hace las veces de bastidor. Y la pieza celestita se mueve sobre esta en un movimiento de traslación pura, que sería nuestra corredera. La pieza marrón sería nuestro acoplador y la pieza celeste es la manivela. Entonces, manivela, toda pieza que está articulada a un eslabón fijo y puede hacer giro de 360 grados. Acoplador es la pieza que hace rototraslación y está unida a cuerpos que se mueven. El balancín es la pieza que está unida a un elemento fijo, bastidor, y que puede hacer giros parciales. Bastidor es el elemento fijo que lo podemos esquematizar con este triangulito o como una barra con rayitas abajo indicando que está a tierra. Y la corredera es el elemento que tiene movimiento de traslación pura. Entonces, hemos definido a los eslabones en función de su movimiento y anteriormente en función de su función. Preguntas de parcial. Estas preguntas son preguntas de parcial básicas para que estemos seguros que lo ven a todas estas cosas. Bien. Y finalmente, los eslabones también se pueden clasificar según la cantidad de nodos. En la parte izquierda tenemos el nodo más el eslabón más simple, que sería el caso de un eslabón binario, en el cual está indicado como una barra con dos agujeros en sus extremos, que estos son sus nodos. Son los elementos, en este caso está físicamente mostrado al nodo como un agujero. Ojo, puede tener cualquier forma el nodo. Yo puedo articular esta pieza con otra a través de partes que no tienen por qué ser agujeros a través de los cuales yo uno o dos piezas con un tornillo, básicamente, ¿sí? La forma de cuando yo uno este nodo de este eslabón binario con otro nodo de otro eslabón, lo que a través, por ejemplo, de un perno o tornillo, lo que estoy generando es lo que vamos a ver ahora como junta o articulación o par cinemático. O unión, o sea, son todos sinónimos de lo mismo. ¿Y por qué se llama par cinemático? Y porque necesita de un par, o sea, de dos nodos, uno como perteneciente a un eslabón y otro perteneciente a otro eslabón, para formar una junta. Pero si nos devolvemos un poquitito hacia atrás, vamos a ver que acá la junta, en el caso de esto, esta ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esta junta que yo estoy indicando, que sería la articulación en el caso de la dirección del auto, los puntos blancos que indican las juntas, estas van a ver que son básicamente unas esferas que son dos piezas que son esféricas, que una entra dentro de la otra, y que se llaman rótulas. Ya les voy a mostrar más adelante la forma que tienen. O sea, pueden tomar cualquier forma esas juntas. Bien, entonces, el eslabón binario que tiene dos nodos, el eslabón ternario que tiene tres nodos, el eslabón cuaternario el que tiene cuatro nodos, y así sucesivamente. Esto que está esquematizado como un rectángulo, esto podría ser una cruz, en la cual
en cada uno de los extremos, es como si yo tuviera dos binarios a 90 grados, unidos entre sí, o sea, ser una sola pieza, y cada uno de los extremos ser un nodo, ¿sí? La forma que tenga el eslabón puede ser cualquier forma, ¿sí? Acá está esquematizado como un rectángulo, como un triángulo o como una barra, básicamente. Bien. Bien, entramos en el mundo de las juntas. Las juntas o pares cinemáticos, uniones, ¿sí? Todo palabras que indican lo mismo, sinónimos de lo mismo. Una junta, ¿cómo se define una junta? Se define como la unión o conexión entre dos eslabones a través de ¿quiénes? De los nodos, lo que acabamos de decir. Y que tiene la particularidad de que nos va a permitir o nos va a restringir, ¿sí? Los movimientos de esos eslabones conectados. Entonces, la junta va a hacer dos cosas. Va a unir eslabones, ¿sí? Va a unir eslabones entre sí, pero a la vez les va a quitar, le va a restringir grados de libertad a cada eslabón, básicamente. Y les va a permitir ciertos grados de libertad entre los dos eslabones conectados. Bien, estas juntas, como ya les dije, son también llamados pares cinemáticos y pueden clasificarse de cuatro maneras. Es por el número de grados de libertad permitidos por la junta, justamente lo que acabo de decir. La junta les va a quitar grados de libertad a los eslabones que se están uniendo entre sí. Entonces, les va a restringir o les va a permitir. Por lo tanto, las juntas se van a clasificar según esta condición. Por el tipo de contacto entre los elementos, ¿sí? Acá tenemos abajo, indicado para que ustedes se den cuenta, en este caso, el tipo de contacto entre los elementos o eslabones. Esto puede ser puntual, lineal o de superficie. ¿Cómo sería el contacto puntual? Sería como lo está mostrando ahí, una esfera, en este caso una pelota, que está en contacto con un plano. Básicamente ese contacto no puede ser de otra manera que puntual. Sería aproximadamente el caso de una bolilla adentro de las pistas de un Sulemán. Sulemán, o mal dicho, aunque generalmente en la jerga se llama Sulemán, se dice Sulemán, pero nosotros como ingenieros sabemos que son rodamientos, ¿sí? Rodamiento de bolas, rodamiento de cilindro. Entonces, la bolilla adentro de la pista se va a tener un contacto normalmente puntual. Podría llegar a ser lineal también. En el caso de línea, como ya vamos a ver más adelante, si ahora no se dan cuenta, acá que estamos mostrando, este es un sistema mecánico de un par de engranajes donde estos elementos son los dientes. Estos elementos son los dientes de los engranajes. Y esto es un corte de ese engranaje, un corte, con un plano perpendicular a los ejes de esos dos engranajes. Por lo tanto, lo que estamos mostrando es una figura planar. Pero en el punto de contacto, que acá se va moviendo, fíjense que se va moviendo, pero este punto de contacto donde están las flechitas, si yo le doy la tercera dimensión, ese
ese punto se va a transformar en una línea. Y entonces el contacto entre los flancos, que se llaman estas formas curvas, si yo le doy la tercera dimensión, me va a formar una cara o flanco del diente. Y en ese contacto entre esos dos dientes va a haber una línea, por lo tanto el contacto es lineal. Y en este caso es superficie. ¿Por qué? Porque este eje que se está moviendo respecto de esta placa azul, esta placa tiene por supuesto un agujero acá, y ese agujero, por este espesor, me va a dar una superficie interna, una superficie, que va a estar en contacto con una parte superficial de este eje. Entonces, el contacto entre estos dos piezas, eje y placa, es superficial. Bien. En este otro caso, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ir explicando. El otro punto de clasificación de la junta es por el número de eslabones que se conectan en la junta. Acá nosotros la junta estaría formada por el contacto que hay entre la pelota o esfera y el plano, ¿sí? Ese punto de contacto es nuestra junta, ¿sí? Tenemos dos eslabones y tenemos una junta. Acá estaría pasando lo mismo. Dos eslabones son un par de eslabones que son los dos engranajes que se conectan a través de su flanco, a través de un punto. Ese punto o línea de contacto, esa sería nuestra junta. Y acá, en el caso de este eje, son dos eslabones también que se conectan, en este caso, a través de superficie. El orden de la junta es la cantidad de eslabones que se conectan menos 1, o sea, es n menos 1. Por lo tanto, en este caso, cualquiera de estas juntas tiene orden 1, porque es 2 eslabones menos 1 igual a 1. Orden de la junta 1. Pero podría ser que se conecten a un eslabón más de una junta. Y en ese caso, bueno, ya vamos a ver más adelante acá. Acá yo tengo dos eslabones que se unen a través de una junta, pero acá tenemos tres eslabones que se unen a la misma junta, ¿sí? Por lo tanto, esta junta va a tener orden 2, porque son 3 eslabones menos 1, 2. Esta junta tiene orden 2 y esta junta tiene orden 1. Bueno, ya vamos a volver un ratito adelante. Me adelanté como para que lo entiendan mejor. Y finalmente, por el tipo de cierre de la junta. El tipo de cierre de la junta que puede ser de fuerza o de forma. En este caso, ¿por qué de forma? Porque la junta está entre esta pieza, que básicamente es una guía. Esta pieza va a rotar a través, alrededor de su eje, que es este eje que está acá. Y esta pieza, que está unida a esta otra, lo que va a hacer es seguir este camino obligado por esta pieza. Por lo tanto, cuando esta gire respecto de su eje, la inferior, va a hacer que esta pieza superior se mueva trasladándose de un lado hacia otro. Esto es lo que se llama básicamente una leva, una leva que transforma un movimiento de rotación de la pieza inferior en un movimiento de traslación de la pieza superior. ¿Y cómo hago la junta? Y la junta lo define
la misma configuración de la pieza, donde yo tengo un elemento que es parte de la pieza superior, que está contenido en la otra pieza, y que obliga a esta pieza a moverse de acuerdo a lo que le manda la inferior. ¿Ah? La forma que tiene, que son estas dos guías que tiene a ambos lados, esta pieza, la pieza superior, y la hace mover de un lado a otro. En el caso del dibujo que tenemos a la izquierda, que es de fuerza, esto está mostrando un sistema de levas, donde, como vamos a ver más adelante, la leva, que es la piecita que tiene la forma oval, acá arriba, en la parte superior, hace que acciona sobre el vástago de otra pieza que se llama válvula. La válvula tiene la función de abrir o cerrar el paso a la entrada de los gases, de la mezcla por un lado, en este caso la admisión, que está al lado izquierdo, y después la salida de los gases, que es lo que se indica como escape. Ahora, para que el contacto entre la válvula y la leva, que es la que acciona, se mantenga permanentemente en contacto y no se rompa ese contacto, ¿quién asegura ese cierre, ese contacto? Lo asegura justamente el resorte, este resorte que está colocado acá en el mecanismo. Este resorte tiene la función, este resorte entrega una fuerza debida a la compresión que le genera el accionamiento de la leva, y luego devuelve esa fuerza. ¿Para qué? Para que la leva siempre esté en contacto con la válvula. Si ahora no me entienden un poquito, ya lo van a entender después cuando veamos la parte de levas, en cuanto a esto que estamos hablando. Lo importante que tienen que tener claro ustedes, que yo, cuando formo una junta, el contacto entre los elementos se debe mantener, sobre todo en este caso de estas piezas, de estos mecanismos, como el mecanismo de levas de un motor, o en el caso de este sistema de levas, que también es un sistema de levas, pero de forma. Si se rompe el contacto, entonces no transmito. Entonces, la manera de asegurar el cierre, el contacto entre las dos piezas, es que o haya una fuerza o haya una forma, una determinada configuración. Bien. Entonces, 4 tipos de clasificaciones. Por el número de grados de libertad permitidos por la Junta, por el tipo de contacto entre los elementos, de punto, de línea o de superficie, por el número de eslabones conectados, orden de la Junta, y por el tipo de cierre de la Junta, de fuerza o de forma. Preguntas todas de parcial. A medida que voy dando clase, yo les voy indicando las posibles preguntas que yo voy tomando en los parciales, básicamente. Bien. Bien, vamos a ver algunos de estos elementos esquematizados, estas juntas esquematizadas, acá a partir de estos dibujos que tenemos en esta diapositiva. Antes que nada, para que vayamos conociendo todos los conceptos y las definiciones, porque les vuelvo a repetir, este capítulo del libro, que es el capítulo 2, tiene contenido todos los conceptos básicos, ¿sí? Y las definiciones correspondientes
a los mecanismos y a todos los elementos que conforman a los mecanismos. Esto es básico, básico para tener claro y para poder después hacer todos los análisis que hacemos. Definición de diada. ¿Qué es lo que es una diada? Es básicamente un conjunto, un sistema o conjunto conformado por un par de eslabones, por dos eslabones, y que están unidos a través de una junta. Sea cual sea esta junta, como vamos a ver ahora. Así que aquí, todas estas que estamos mostrando en la pantalla son todas diadas, ¿sí? Conformadas por un par de eslabones unidos a través de una junta. Bien, en el caso de las dos primeras, la parte izquierda superior, ¿sí? Tenemos un par de juntas, ¿sí? Que son las que normalmente vamos a ver en todos los tipos de mecanismos que tengamos en la vida práctica. De los mecanismos planos. Acuérdense que nosotros, vuelvo a repetir, nuestra materia tiene que ver con todos los mecanismos planos, todos movimientos en el plano, y ayer y el martes definimos lo que es un movimiento planar, que también les pregunto en los parciales. Entonces, acá estamos viendo en la parte superior izquierda, como les dije, dos ejemplos de juntas planas que poseen un grado de libertad. Un grado de libertad. Son dos formas de una junta que tienen un grado de libertad. La de la izquierda es la junta de pasador, ¿sí? Rotacional, y la de la derecha es la junta plana, ¿sí? De traslación de corredera. Ambas juntas permiten, de vuelta, les recalco, un grado de libertad y se denominan juntas completas. ¿Por qué? Porque les digo que permiten un grado de libertad. ¿A quién? A los eslabones, por ejemplo. Para yo saber, para poder identificar o para poder definir cuántos grados de libertad restringe esta junta, por ejemplo la de la izquierda, la junta de pasador rotacional, la forma práctica de hacerlo, y que lo vamos a utilizar permanente, es hacer a uno de los eslabones bastidor. ¿Qué quiere decir eso? Que lo fijo al sistema de referencia. Le quito todos los grados de libertad. Entonces veo cuántos grados de libertad le quedan al otro elemento, ¿sí? Que está unido a este, que he convertido en bastidor, ¿sí? A través de la junta que yo he generado. Entonces, sabemos que cualquier elemento suelto en el plano tiene 3 grados de libertad. Ahora, ¿cuánto le quedaron a este cuando yo lo uní a este que es bastidor a través de esta junta que es un perno de unión? Y lo único que me va a permitir es hacer rotación. ¿Por qué? Porque esta pieza, si estaba suelta, se podía mover en la dirección del eje de las Y, en la dirección del eje de las X, y además podía rotar respecto de un eje perpendicular al plano de la pantalla. Esos eran los 3 grados de libertad que tenía esta pieza. Pero cuando yo la uno a esta otra, que no se puede mover a través de un perno, y le quité la posibilidad de moverse en Y, y le quité la posibilidad de moverse en X. ¿Y qué es lo que le estoy permitiendo? Porque este es un perno redondo, ¿sí? Y que me permite, dentro de un agujero redondo, entonces sí me va a permitir que esta pieza rote respecto de esta otra.
Por eso digo que esta junta, que se llama junta de pasador rotacional, ¿por qué? Porque permite un grado de libertad rotacional, ¿sí? Como tenemos acá indicado como delta tita. Ahora, esta junta que tenemos acá, ¿sí? Es una junta donde esta pieza, ¿sí? Se encuentra dentro de esta otra pieza, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo a la pieza externa la hago bastidor, le quito todo su grado de libertad. Y esta otra, ¿qué va a pasar? Y que se va a poder mover en Y, no se puede mover. En X, y sí se puede mover en X. Y podrá rotar, y no puede rotar. Porque, como ya vamos a ver más adelante, en la forma que tiene, que es un cuadradito, esto es una ranura rectangular, redondeada en los extremos, y esta pieza tiene la forma rectangular, y está contenida adentro, por lo tanto no va a poder girar jamás. La única posibilidad que tiene es de moverse en la dirección del eje de las X. Por lo tanto, esto conforma una junta de corredera traslacional. O sea, ¿por qué? Porque me permite movimientos de traslación pura, básicamente. Un grado de libertad, entonces, esta restringe 2 grados de libertad, permitiendo 1 grado de libertad rotacional. Esta restringe 2 grados de libertad y permite 1 grado de libertad traslacional. O sea, permite movimiento de traslación pura. Por lo tanto, como las dos restringen 2 grados de libertad y solo permiten 1, se denominan juntas completas. También, como les dije, Rolo, Realeau, se escribe Realeau, pero se pronuncia aproximadamente Rolo, es quien clasifica todas estas juntas, y a estas juntas completas también se les llama pares inferiores. Pares inferiores. Ya más adelante les explico por qué le llaman pares inferiores. ¿Sí? Bien. Bien. A su vez, fíjense que, bueno, dejémoslo para luego. En la parte inferior izquierda tenemos otros 2 ejemplos de juntas. En este caso, un eslabón que está apoyado directamente sobre un plano, ¿sí? Y del otro lado, otro par de eslabones donde yo tengo una guía, un eslabón que tiene una ranura, guía, y otro eslabón binario que se une a esto, pero a través de un perno, que se conecta con la ranura del otro. Bien. En este caso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que este eslabón, en el caso de la izquierda, que se puede desplazar respecto del plano, ¿cuántos grados? El contacto entre el eslabón binario y el plano sería nuestra junta de contacto. Ahora, esta junta, ¿cuántos grados de libertad permite o restringe? Y bueno, vemos que en este caso, este eslabón, si yo hago eslabón fijo al plano, este eslabón binario que se mueve respecto de este eslabón podrá hacer en la dirección del eje de las X. ¿Puede moverse? Y sí, se puede mover. En la dirección del eje de las Y se puede mover, y hacia abajo no se puede mover porque hay un contacto. Y hacia arriba podría, pero
Si se mueve hacia arriba, se rompe el contacto. Por lo tanto, se rompe la junta. Entonces, no se puede mover. Yo tendría que accionar de alguna manera para que, ya sea por el propio peso de este eslabón o una fuerza, se mantenga el contacto acá y se mantenga la junta. Entonces, en la dirección del eje de la Y no se debería mover, ni se puede mover. Ahora, ¿puede rotar? Y sí, claro que puede rotar. Entonces, esta junta es una junta que restringe 1 grado de libertad, en este caso, y permite 2, tanto rotación como traslación en la dirección del eje de las X. Lo que ha evitado es el movimiento de un eslabón respecto del otro en la dirección del eje de las Y. ¿Está bien? Entonces, es una junta que restringe 1 grado de libertad y permite 2. Si nos vamos a la derecha, donde tenemos el eslabón, que es una ranura, y que otro se mueve, que está conectado a través de un perno, con este eslabón, que es una ranura, si hacemos fija al eslabón que tiene la ranura, ¿qué puede hacer el segundo eslabón respecto de este que está fijo? Y ¿podría moverse en la dirección del eje de las X? Sí, porque se puede mover en la dirección del eje de las X. ¿Se puede mover en la dirección del eje de la Y el eslabón? Ni no, porque el perno que está contenido en la ranura no puede salirse, ¿no?, de ese lugar. Y ahora, la rotación de este eslabón binario respecto del eslabón ranura, y sí, puede girar también. Por lo tanto, si puede girar, tendría la posibilidad de un segundo movimiento. Por lo tanto, esta también es una junta que permite 2 grados de libertad y restringe 1. Por lo tanto, estas dos juntas se denominan generalmente semijuntas. ¿Por qué? Porque en relación con las primeras que hemos explicado, estas restringen 2 grados de libertad, permiten 1, se llaman juntas completas. Estas restringen 1 grado de libertad, permiten 2, por lo tanto se denominan semijuntas. Porque entonces permiten 2 movimientos independientes, porque la rotación y la traslación son independientes entre sí. Acuérdense y tengan claro esta cuestión del hecho de que los movimientos, o sea, los grados de libertad que mantienen los eslabones entre sí, son grados de libertad independientes, son parámetros independientes. La traslación, ese delta X y ese delta tita, que están permitidos, son parámetros independientes entre sí. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Y hago énfasis en esta situación. Porque si yo me voy a este ejemplo, ya me voy adelantando, pero es para que vayan entendiendo. Yo tengo en el elemento que estoy indicando con la flechita, que es un tornillo que se mueve respecto de una tuerca, por ejemplo, o de un elemento fijo, en este caso. Esto se llama junta helicoidal. Junta helicoidal. ¿Qué es lo que es una junta helicoidal? Es básicamente un tornillo y una tuerca. ¿Sí? Bueno, esta junta, que se llama junta helicoidal, es una junta general, universal, en la que si yo hago giro
si yo hago un giro del tornillo, ¿sí? Este tornillo va a girar respecto de la pieza fija que es la tuerca. Supónganse que ustedes están agarrando la tuerca con las manos. Por lo tanto, la tuerca es parte de su cuerpo que está quieto, por lo tanto va a ser su bastidor, va a ser el bastidor. Y el tornillo, cuando yo lo haga girar, se va a mover respecto a la tuerca. Y se va a mover rotando, pero a la vez se va a trasladar. Entonces, tiene movimiento de rotación y a la vez tiene movimiento de traslación. Entonces, una junta helicoidal, ¿cuántos grados de libertad tiene? ¿O cuántos grados de libertad permite? ¿O cuántos grados de libertad restringe? ¿Sí? Son distintas maneras de decir lo mismo. Entonces, cuando yo hago esta pregunta en una clase presencial, hay muchos que me contestan, permite 2 grados de libertad, porque permite que la rotación y permite la traslación. Y entonces, otros dicen, no, permite solamente 1 grado de libertad, como está indicado ahí. Y esos tienen razón. ¿Y por qué tienen razón? Porque, ¿qué sucede en esta junta helicoidal? Con la definición, en relación con la definición de grados de libertad. Grados de libertad son los parámetros independientes que tiene un cuerpo y para definir su posición. Entonces, si yo giro el tornillo y avanza a la vez, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué pasa eso? Y porque la rotación, o el avance, mejor dicho, el avance del tornillo es función de la rotación. El tornillo avanza porque está rotando. ¿Y cuál es el elemento de unión entre estos dos parámetros? La función y en función de x. Y la función es justamente el ángulo del filete del tornillo. ¿No es cierto? Por lo tanto, entre el desplazamiento y la rotación, ¿sí? No son parámetros porque están unidos a través de una función. Por eso, esta junta helicoidal es una junta que permite solo 1 grado de libertad. Aunque ustedes ven que rota y se desplaza, estos dos parámetros, rotación y traslación, están unidos entre sí, no son independientes entre sí. Por lo tanto, restringe 1 solo grado de libertad. Tiene 1 solo grado de libertad, quiero decir. Bien, esta junta helicoidal, es una junta general que encierra a las 2 primeras. O sea, acá en la diapositiva que está indicada la junta completa,